Todo un lío, efectivamente, Jorge. Vamos, hay corridas domingo y lunes, 4 y 5 de febrero, miércoles, fecha definitoria para saber si la suspensión es definitiva y vendrán, como bien mencionas, entonces los argumentos para llegar a un tribunal mucho más alto y defina finalmente lo que ya lleva muchos años en la polémica y en la controversia. Y justamente para tratar de entender todo esto, hacemos contacto con Salvador Arias, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana, y José María Férez, asesor jurídico de Animal Heroes y coordinador por la defensa de los toros. Un gusto saludarles, muy buenas noches. Paco, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, José María. Bueno, vamos a tratar de darle facilidad a ambos para que puedan exponer y yo preguntarles qué es lo que está pasando, tratar de ser breves en sus respuestas, pero contundentes, y en cualquier momento ustedes pueden interrumpir si hay algo que no les parezca. De entrada yo les preguntaría, a ver, esta suspensión sí o no, va y viene, hay corrida de toros el próximo domingo y lunes, y bueno, ¿cuál es el tema de discusión? Inicio contigo, Salvador. Bueno, Paco, buenas noches. Sí, pues evidentemente hoy tuvimos una resolución del Tribunal Colegiado confirmando algo que ya había dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el domingo y el lunes tendremos corridas de toros en la Plaza México y a partir de que la juez que conoció de la causa concedió una suspensión precisamente ignorando la jurisprudencia de la Suprema Corte. José María. Bueno, efectivamente, el día de hoy fue revocada la suspensión que había dado una juez de distrito. Sin embargo, lo único que va a ocurrir es que se van a poder seguir realizando eventos taurinos hasta en tanto se dicte sentencia, no solo en este amparo recientemente presentado por todas y todos por el amor a los toros, sino también en el primer amparo, que era el que había promovido justicia justa. Entonces es bien importante que el auditorio sepa que la resolución de fondo, la resolución que va a determinar si los eventos taurinos son acordes con la Constitución de la Ciudad de México y si deben permitirse o no, aún no se ha dictado. En cualquier momento, en el primer amparo podría dictarse la sentencia en la que se declare si son o no constitucionales, y seguramente los taurinos, en caso de que la sentencia venga en ese sentido, van a presentar un recurso de revisión que acabará en la segunda sala de la Corte, y si la sentencia dice que sí son constitucionales, seguramente los animalistas presentarán sus recursos. Yo quisiera mencionar algo importante. Este tema ha sido muy acalorado, pero hay que entender que los animalistas y los taurinos tenemos un concepto del mundo muy diferente y aparentemente no tenemos forma de llegar a un punto medio. Por lo tanto, la manera en que vamos a poder resolver estos temas ya será por la vía de los congresos, a través de los congresos que son los facultados para reformar las leyes, como sucedió en los 5 estados que prohíben la tauromaquia, o por la vía jurisdiccional, que será cuando la Suprema Corte de Justicia tenga un pronunciamiento de fondo. Era lo que quería mencionar. A ver, déjame, en esto que mencionas, que sí es muy complicado, la instancia de unos y de otros es prohibir o regular, José María. Bueno, no, es que el punto de vista de nosotros es prohibir porque el maltrato o lastimar a otros seres no puedes permitirlo en cierto grado o un grado más chiquito o más grande. Los taurinos, y qué bueno que está aquí Salvador, parecería que están abiertos a reformar un poco el espectáculo, pero nosotros siempre hemos preguntado, ¿hay forma de que se hagan eventos taurinos sin torturar, bueno, sin lastimar y matar a los animales, o es indispensable? Porque en función de eso, creo que nos ha llevado a entender que ellos no quieren la fiesta taurina sin matar animales, y por eso es que no hemos logrado un punto medio. Salvador. Bueno, mira, yo creo que esto va más allá, ¿no? Y yo creo que José María y yo tenemos un concepto distinto de cómo vemos a la sociedad en general. José María, bueno, plantea una cuestión donde un grupo puede imponer sus opciones morales, su forma de ver la vida, su forma de entender cómo tiene que ser el trato con los animales, obligatoriamente para todos. Nosotros lo que planteamos realmente es que
vemos que estamos en una sociedad plural, diversa, multicultural, donde hay distintas formas de entender la vida, distintas opciones morales, distintas consideraciones políticas, religiosas, preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que los poderes públicos tienen la obligación en este sentido de simplemente crear el marco jurídico e institucional para que todas estas opciones puedan convivir en una sociedad democrática y siempre y cuando no se dañen derechos fundamentales de otras personas, que creemos que es lo que pasa en las corridas de toros. Podrán ser moralmente rechazadas por algunos, algunos tendrán su sensibilidad no se las permita, pero creemos que las corridas de toros no vulneran los derechos humanos de nadie. Déjame recuperar un poco lo que decía José María Salvador. Él mencionaba, y te lo pregunto, los amantes de la tauromaquia pueden concebir una fiesta brava sin matar al toro. No, a ver, la tauromaquia tiene un rito establecido, sería muy complejo tratar de explicar todo lo que implica, los tiempos, en fin, lo que tiene que ver con esto, pero a fin de cuentas el toro se sacrifica en la plaza, se sacrifica en un rastro y no concebimos la fiesta distinta. Y creemos que nuestras libertades nos dan para seguir llevando la tauromaquia. José María, ahora que mencionaba Salvador el tema de los rastros, y tú de alguna manera también lo comentaste, ¿es exactamente lo mismo lo que pasa en el ruedo, en la plaza de toros, que lo que pasa en los rastros? No, totalmente no. Pero quería mencionar antes de eso, al darnos cuenta que los taurinos no quieren modificar en nada su espectáculo, pues entonces no están tan abiertos a dialogar, aparentemente. Ellos tienen una postura fija y por lo tanto nuestra postura de quienes pensamos que los animales existen por sus propias razones, que los humanos somos un animal más y que por lo tanto no podemos definir cuál es el destino que van a tener un animal, sobre todo si creas una raza con la única finalidad de torturarla y matarla para disfrute de algunas personas. Entonces, creemos que el proceso civilizatorio ha dejado en el pasado prácticas que antes eran culturales, tradicionales y generaban empleos y generaban muchas cosas, como las peleas de perros, que ahora son prohibidas a nivel federal. Por lo tanto, cuando hablan de que debemos permitir en esta sociedad que la gente piense diferente y haga prácticamente lo que quiera, pues se les olvida que vivimos en un estado de derecho, en el que de conformidad con el avance científico y con la sensibilidad de las nuevas generaciones, hay cosas que ya no se permiten. Ahora ya no se permite experimentar con animales para fines cosméticos, cosa que antes era muy normal. Antes las peleas de perros eran muy comunes, antes las mujeres no podían votar, antes la gente de la comunidad LGBT no se podía casar, y todo eso era cultural, tradicional, y podríamos ocupar los mismos argumentos que está utilizando Salvador, a quien estimo y agradezco siempre poder tener debates de manera educada y pacífica, pero esos mismos argumentos que utilizan los taurinos los podrían utilizar quienes quieren que las peleas de perros se vuelvan a permitir. Y algo bien importante, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en un precedente también en el que hubo 5 votos a favor, declaró que la prohibición de peleas de gallos en Veracruz era totalmente constitucional y claramente señaló que ninguna actividad que implique el sufrimiento innecesario de animales está protegida por la Constitución, y también señaló que la limitación de derechos como los que mencionaba Salvador, por ejemplo, derecho al trabajo, derecho a la cultura, etcétera, se pueden limitar cuando hay otro bien jurídico tutelado, que en ese caso era el proteger a los gallos y el derecho al medio ambiente sano. Entonces, no vivimos en una sociedad en la que permitimos todo, porque por algo hay 400 prohibiciones en el Código Penal y en el Código Civil que nos rige. Entonces, sería muy iluso decir que no prohibamos nada y que la gente nos adaptemos a lo que una minoría quiere. Ya señaló la Corte ese precedente, que también es obligatorio, tal como pretenden que sea obligatorio el precedente en que no se debe otorgar una suspensión cuando hay derechos adquiridos. Pero la que no se otorga una suspensión, lamentablemente no es un tema de fondo, mientras que el tema de fondo ya fue perfectamente analizado por la primera sala y estamos convencidos que vamos a tener una sentencia favorable cuando se resuelva este tema de fondo, valga la redundancia. Tu punto de vista, Salvador. Bueno, mira, el día de hoy precisamente tuvimos una resolución de un tribunal colegiado que viene precisamente también de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que sentó un precedente obligatorio, que la juez no respetó, que concedió una suspensión que afortunadamente hoy se revirtió, donde la Corte perfectamente reconoce en esa resolución que en el caso de la tauromaquia hay derechos por parte de los taurinos. Y yo comentaría pues que los 500, que tenemos 500 años casi de llevar a cabo la fiesta brava en nuestro país, y a partir de ahí forma parte del patrimonio cultural de un grupo de mexicanos que podemos reivindicar un derecho a la cultura, que a partir de ese derecho a la cultura también hay otros derechos que ejercemos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y José María, bueno, ahorita comentaba, ¿no es así? Yo comento que lo dice con todas sus letras lo que señala la Corte, ¿no? La Corte dice en este sentido que bajo la figura del interés legítimo que es que se hizo esta suspensión, sí, no puede ser en el sentido de que se dañen derechos que las leyes otorgan o que infieran un daño que se infiera Adelante, José María. Las personas. Entonces, solamente Salvador, no hay que decir cosas al público que no es abogado con la intención de engañarlos. La sentencia el precedente de la segunda sala únicamente se refiere a la suspensión. Incluso en el mismo comunicado de la Suprema Corte de Justicia dice que de ninguna manera analiza si las corridas de toros están protegidas por la Constitución o si deben seguir o no existiendo. Entonces no hay que mentir, porque el público que no es abogado no se merece eso. Yo invito a que la gente lea el comunicado de la Suprema Corte de Justicia, en mis redes sociales está, y con toda claridad señala, únicamente fue un tema de vicios de forma, y lo que señala es no poder dar la suspensión cuando aparentemente haya derechos como el que ustedes alegan tener, y ya tenían los derechos, el permiso para celebrar las corridas. Frente a eso no poder dar la suspensión. Pero en ninguna parte dice que los taurinos tienen derechos humanos a lo que hacen. Es totalmente falso. Me permite leer textualmente, dice, no se puede conceder la suspensión cuando se prive a terceros, la empresa de la Plaza México, de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no recibiría. A mí me gustaría leer lo que dice la segunda sala en el comunicado que emitió cuando decidió que se revocara la suspensión. Es que es de destacar que en esta resolución la segunda sala solo examinó si se surtieron las condiciones mínimas para el otorgamiento de dicha medida cautelar, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, el cual deberá quedar debidamente definido con la sentencia respectiva. Entonces, vuelvo a repetir, lo que estás leyendo habla de suspensión. Nada tiene que ver con el fondo del asunto, ni le está concediendo ningún derecho, eso es propio de la sentencia, y me sorprende que siendo abogado, a la gente le pretenda decir que con esta que resolvió el tribunal colegiado, les dotó a ustedes de algún derecho, y que eso ya no importa lo que se decida en el fondo del asunto en la sentencia y que se dictará en la audiencia constitucional. Eso no es correcto. No nos concedió. Lo que dice es que la suspensión tenía que ver con derechos de los taurinos. Eso es lo que dije. Pues, no, lo que sucede es que tú dijiste que ya en la suspensión había dicho que ustedes tenían derecho a la cultura y a desarrollar actividades. Lo que dijo fue, en un tema de suspensión, que es un tema eso lo digo yo. En un tema provisional, hay una ponderación de primera impresión entre los derechos que ustedes tienen y los derechos que busca quien promovió la queja, el amparo, perdón. Y eso dijo que en este momento no se acreditaba. Eso es lo único que dijo. Sí. Y que en este momento ustedes pueden desarrollar su actividad, pero de ninguna manera de fondo les otorgó ningún derecho, y estamos convencidos que cuando el juez de distrito de justicia justa, o esta juez que fue muy valiente también, emitan una sentencia de fondo, ahí se va a decidir si ustedes tienen ese derecho humano o si se les puede limitar ese derecho humano frente a un bien jurídico mayor, un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. Entonces, no engañemos, es un tema de suspensión. No les otorgaron ningún derecho. Es un tema, como estamos viendo, complejo. Y me interesa mucho y que nuestro auditorio los haya escuchado, porque se va teniendo herramientas para tomar una decisión, para tener un punto de vista mucho más objetivo. Es un tema polémico, complejo, con mucha controversia, y que ahora es un tema
que lo acabamos de ver, un tema jurídico. Yo les agradezco, Salvador Arias, por supuesto, y también a José María Ferez, estos minutos aquí en Mega Noticias. Vamos a estar atentos a lo que pase el próximo miércoles y ver cómo podemos avanzar y ser resilientes en la fiesta brava. Les agradezco, muy buenas noches. Gracias, Francisco, gracias. Gracias, muchas gracias. 100 palabras.